televisión, señal que transforma. ¿Quieres el poder de tu vida cambiar? Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz, es el camino y te dará poder para cambiar. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitamos de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Diga, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón. Levanta su voz, diga, sánanos, sánanos. Abran la palabra en Esdras, libro de Esdras, capítulo 4, versículo 15. La predicación de esta mañana, recuperando la ciudad. Ya la vez anterior hemos puesto una base para saber de dónde salió Cuernavaca. Espero que ya lo recuerden y que se sientan bendecidos con esa gracia del Señor de sembrarnos en este lugar. Bien pudo habernos sembrado en el Sahara, ¿verdad que sí? O bien pudo habernos sembrado en los Himalayas, en el monte Himalaya allá. Pudo habernos sembrado en Nepal. Bueno, muchos parecen nepaleses aquí de por sí. Sí, porque tenemos rasgos orientales, ¿no es cierto? Algunos más que otros, pero sí tenemos rasgos orientales. Los yucatecos tienen más rasgos orientales todavía que nosotros, y son parte de nuestro país. Pero Dios nos sembró en este lugar, y entonces tenemos que entender y conocer el propósito de Dios de ponernos en este lugar. Dice Esdras
capítulo 4, versículo 15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue. ¿Qué significa Jerusalén? Fundada en paz. Acuérdese que eso es lo que significa, fundada en paz. Dimos las raíces hebreas para la ciudad y dimos las raíces en náhuatl para nuestra ciudad también. O sea, vayan guardando toda la información. Dijimos también que entonces Dios tiene un plan para cada lugar, y cada lugar fue fundado con el propósito de que fuera una bendición. Luego, después de eso, entonces Satanás levanta un plan alterno, y en ese plan alterno normalmente trata de impedir lo que Dios planeó para un lugar, para una ciudad, para una familia, para una persona en particular. Algunos de ustedes recibieron sus hijos con una palabra profética, con una palabra del Señor, y miraron la obra de Dios, se gozaron en la palabra del Señor. Luego empieza a crecer el joven, empieza a crecer la señorita, y parece que es todo lo contrario de lo que se dijo al principio. Y ahí es donde nosotros vemos que Dios tiene un plan y Satanás tiene un plan alterno para destruir. Vea la opinión que se tenía de Jerusalén y también las consecuencias. Se habla en este pasaje de algunas cosas. La restauración de Jerusalén fue muy complicada por su pasado. Los enemigos habían sido sometidos por el favor de Dios, pero su pasado los marcaba grandemente. Y hay algunas cosas que ellos debían de corregir antes de que Dios cumpliera su plan en ellos. ¿Cuáles eran las cosas? Yo veo 4 cosas que ellos debían corregir para volver a encauzar su vida en el plan del Señor. Lo primero era la idolatría. El pueblo de Israel fue cautivo, fue destruido y llevado cautivo principalmente por la idolatría. La idolatría fue el pecado principal que el Señor castigó en el pueblo de Israel, juntamente con la injusticia. Voy a decir esto con todo el cuidado y yo espero que usted lo tome con mucha madurez, ¿ok? Espero que lo tome con mucha madurez, porque puede de repente pensarse que se tiene permiso para algunos pecados, pero no es así. Por eso lo que voy a decir tiene que escucharse con mucha madurez. Parece que hay algunos pecados que el Señor no trata tan prontamente y tan rígido como pudiera parecernos que otros. Hay algunos pecados que parece que el Señor extiende más tiempo y no trata tan severamente como pudiéramos pensar. Pero hay algunos pecados que el Señor trata prontamente y severamente cuando posiblemente alguno piensa que ese pecado y esa falla no era tan grave delante de Dios. Esos 2 pecados que el Señor trata severamente, el primero es la idolatría y la rebelión,
juntos. La idolatría y la rebelión. Porque la idolatría es poner la fe y la esperanza en cualquier cosa o en cualquier persona, quitándole el lugar al Señor. Eso es idolatría. Y el segundo pecado que el Señor trata severamente y prontamente es la injusticia. Tenga mucho cuidado. Si usted actúa injustamente, usted tiene que saber que el Señor tratará pronto la injusticia, porque Él es justo. Su trono está fundado en la justicia y su trono está fundado en la santidad. Por lo tanto, rebelión e idolatría son tratados fuertemente y la injusticia también no se hace esperar. Pero bueno, puse en una lista 4 cosas. Primero, la idolatría. Segundo, la rebelión. Tercero, la división. Estoy hablando del pueblo de Israel, las cosas que ellos tenían que tratar para que pudieran ir en el plan de Dios. Vuelvo a repetir: la idolatría, la rebelión, la división y el pleito. Estas fueron las razones por las que Israel fue llevado cautivo. El Señor lo había dicho en Deuteronomio capítulo 28, que si ellos se entregaban a la idolatría, entonces Dios permitiría que llegara otro pueblo, los dominara, los llevara cautivos, los desarraigara. Eso es algo terrible. ¿Sabe que los pueblos de la antigüedad tenían diferentes maneras para tratar a los pueblos conquistados? Si el pueblo conquistado era un pueblo que se sometía a los conquistadores, entonces ellos dejaban que tuvieran su religión, tuvieran su lengua, incluso a algunos gobernantes, llegaban ellos a permitir a algunos gobernantes de entre ellos. Pero en otras ocasiones, si el pueblo era muy rebelde, si el pueblo era difícil, entonces desarraigaban, se llevaban a la gente. O si los dominaban en su propia tierra, les prohibían su lengua. Tenían que aprender la lengua del pueblo que los estaba conquistando. Les quitaban sus gobernantes, les quitaban su religión, destruían toda su identidad hasta que adoptaran la identidad del pueblo que los estaba conquistando. Es terrible, es algo satánico completamente. Realmente era aplastar, era deshacer. Así que entonces Israel fue llevado cautivo por estos pecados. Miren otra vez el versículo: para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones. Ahora vea, por lo que esta ciudad entonces hay algunas cosas que permiten que el diablo robe y saquee las ciudades, y es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora recuerden que estamos viviendo en Cuernavaca y en el estado de Morelos, y ya tenemos algunos datos que espero que no se les olviden. En especial nuestra ciudad y el estado de Morelos tienen características muy claras, y voy a avanzar un poquito de ellas hoy. Los habitantes de todo el estado de Morelos se llamaban Tlahuic, de donde viene la palabra tlahuicas. Si usted quiere remontarse a la tribu indígena del área de Morelos, entonces tiene que pensar en los tlahuicas. Estas es las tribus originales, y ustedes tienen que saber que tlahuicas en náhuatl significa gente roja. No estamos muy rojos que digamos, ¿no? Pero ese es el significado de la palabra, gente roja.
y su capital fue Cuauhnáhuac. Ustedes ya tienen esa información, ya se las di hace 15 días. El término gente roja viene de los frutos y flores del área, en particular de Cuernavaca y Morelos para el mundo, la Nochebuena. La flor de Nochebuena es originaria de Cuernavaca. Así que algo bonito ya dimos al mundo, ¿no? Esta flor que florecía a fines del otoño y también juntamente con otro zompantle. ¿Conocen el zompantle? ¿Alguien no conoce el zompantle? Ok, colorines, es lo mismo. Ok, los colorines es lo mismo, solamente que el nombre original es zompantle. Ese es el nombre original. Se entiende que las tribus que llegaron a este lugar, que también vienen de la misma área de los aztecas. A ver si no cometo un error aquí de historia, porque no, aunque sé un poquito de esta parte, no lo corroboré anoche, pero México, el México Tenochtitlan y sus alrededores fueron formados por las 7 tribus nahuatlacas. ¿Ok? Las 7 tribus nahuatlacas. Estas tribus tienen su origen en Aztlán. Aztlán está por allá entre Jalisco y Sinaloa. Es una área, es una islita pequeña. No sé si la han visto. Es una islita típica. Todavía existe esta pequeña isla. Es muy pequeña y está totalmente poblada, que se supone que es la raíz de los pobladores de nuestro país. Ellos viajaron por la famosa visión que habían tenido del águila devorando una serpiente parada en un nopal. Esa parte también creo que la mayoría la sabe. La tribu Tlahuic tiene su origen en el mismo lugar, en la misma área, no en el mismo pueblo, pero en la misma área. Y ellos viajaron para Jalisco, Michoacán, después llegaron al Valle de México y dijimos que después de algunas conquistas, dimos el nombre del rey azteca de aquel entonces, les dio la oportunidad de vivir de este lado del Ajusco. Bueno, por eso se llaman tlahuicas, porque esta tribu fue la que vino, se alió y finalmente recibió todo ese territorio y lo poblaron. Se entiende que estas tribus llegaron a esta área aproximadamente entre fines de agosto, septiembre, octubre, más o menos por ahí. ¿Qué significa eso? En el momento en que la Nochebuena estaba empezando a florecer y el zompantle estaba, pero en su plenitud. Recuerden que el zompantle primeramente tiene unas vainas, ¿verdad? Los que llamamos pitillos, incluso se comen, eso sí se come. No estoy completamente seguro que el frijol rojo se coma, parece que es un poco venenoso. El frijol, no vayan a hacer frijoles de zompantle porque los desarraigan de Cuernavaca, ¿ok? Pero los pitillos sí se comen, capeados en huevo, y son caros, por cierto. Entonces esto es el momento en que ellos llegan acá y entonces ven el lugar y se confirma de alguna forma el lugar por el nombre y se le llama gente roja. ¿Ok? Muy bien, vamos al otro punto. Vivieron mucho tiempo independientes hasta que fueron conquistados por los tecpanecas. Después fueron sometidos 3 veces por los aztecas y finalmente fueron conquistados por los españoles. La causa de estas conquistas, la causa de que este pueblo fuera tan asediado tantas veces, fue
por la belleza y la riqueza de estas tierras. Por la belleza y la riqueza de estas tierras. En algún momento se le comparó con el Tamuanchán. ¿Han oído la palabra? ¿Cuántos viven en Tamuanchán? Seguramente que algunos viven en Tamuanchán. Por ahí debe de haber alguno. Tamuanchán está ya por Progreso, en la parte alta. Ese es el nombre del lugar, pero no es exactamente lo que significa. El Tamuanchán, en el lenguaje indígena, significaba el paraíso primitivo. Es lo que significa Tamuanchán. Y también era el paraíso mitológico de las tribus nahuatlacas. Es como decir el cielo para los cristianos. Eso es lo que ellos tenían con el Tamuanchán. Y en algún momento, escúchelo bien, en algún momento las tribus nahuatlacas, las 7 tribus nahuatlacas compararon Cuauhnáhuac y Tláhuic con el Tamuanchán. En otras palabras, se llegó a pensar en algún momento que en estas tierras era el cielo de ellos, el cielo de los indígenas. Bienvenidos todos los extranjeros y advenedizos. Muy bien, así de que el Tamuanchán era el paraíso primitivo y mitológico de los pueblos mesoamericanos. No era una idea únicamente de un pueblo en particular, sino era la idea generalizada. Los dioses principales de los tlahuicas fueron Xochiquetzal, la diosa del amor; Ecatl, dios de los vientos; Tepostecatl, dios del pulque; Mayahuel, diosa del maguey; y uno de los principales dioses, Tezcatlipoca, dios de los hechiceros y de la noche. Hay 2 códices, uno prehispánico y el masotérico. Ay, se me fue el nombre. No es masotérico. Se me fue ahora el nombre. Que hablan acerca de lo que sería el logotipo de Cuernavaca, el logotipo del estado de Morelos. Y yo quiero enseñárselos. Quiero enseñarles el prehispánico. ¿Ok? Este es el jeroglífico que compone la lengua. Escuche bien. Los indígenas escribían así. Esa es una escritura. Nosotros después lo tomamos como una figura, pero en realidad esto era la escritura. Y dije que hay 2 jeroglíficos. Uno que es el prehispánico. Este es el prehispánico. Este es el auténtico de las tribus indígenas del área. Y hay otro que ya es el hispánico, ya es de la conquista, y es un árbol que tiene 3 ramas. Este tiene 2 ramas y tiene otra particularidad, tiene 2 rayas. Una por encima de la abertura donde está la voluta. La voluta es como esa pequeña lengua. Se ve como el árbol partido y dentado, tiene dientes. De aquí viene la palabra Cuauhnáhuac. Eso que están ustedes viendo es la escritura de la palabra Cuauhnáhuac. La diferencia pues entre ambos son las ramas. El primero tiene 2 ramas y el segundo tiene 3. El primero tiene 2 rayas cruzadas, que es el símbolo de la hechicería. En otras palabras, nuestro pueblo fue ligado a la hechicería. De este dibujo se saca la palabra Cuauhnáhuac porque es un árbol dentado. El árbol dentado significa cuau.
Esa es la palabra cuau. O sea, nosotros tendríamos letras, ellos tenían eso. El árbol dentado significa cuau. Y eso significa árboles. El segundo elemento es la voluta. La voluta es como esa pequeña lengua que está saliendo de la boca. Esa pequeña lengua que está saliendo de la boca se pronuncia náhuatl. Entonces, cuando ellos veían eso, ellos no decían, es un árbol dentado, no, ellos decían cuau náhuatl. Esa es la palabra en sí. Recuerden que ellos no tenían A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ellos no tenían eso. Ellos escribían así, con figuras. Y entonces ellos decían cuau náhuatl. Y esa palabra significa junto a la arboleda. Acuérdense, junto a los árboles o junto al árbol. La diferencia exactamente entre la figura prehispánica y esta es que la prehispánica, al tener 3 ramas, cambia la palabra y significa árbol nada más, mientras que esta figura significa árboles. Fíjese qué cosa, al tener una rama más significa menos, al tener 2 significa más en el idioma náhuatl. Entonces esta figura significa cuau náhuatl, que significa la palabra junta, rodeado de y junto a los árboles. Si alguien está interesado en saber de dónde tengo toda esta información, es un libro de historia del lugar, y seguramente que alguno, no me importa hacer un comercial en esto, porque seguramente que sería interesante que ustedes conocieran más acerca de la historia. Se llama Los Tlahuicas. Este es el libro de historia, ¿ok? Es un documento bien hecho, con una muy buena investigación, que tiene muchísima información. Posiblemente pueden buscarlo. Se llama Los Tlahuicas, y en este caso es el tomo 3. De ahí he sacado la información. Ahí mismo encontrarán esto que voy a platicar ahora. De entre las fiestas principales en nuestra área, la fiesta tlahuica, el arqueólogo José García Payón, entonces, con eso estoy diciendo, no es algo que yo estoy inventando. Aquí hay un arqueólogo no cristiano, el arqueólogo que está participando de este libro, José García Payón, nos explica una celebración tlahuica, que era una de las fiestas principales en el área. La fiesta se conocía como Tepehuitl, y estaba dedicada o presidida por Xochiquetzal, que es la diosa del amor. Una parte de la ceremonia se llamaba Palahuana. Y esta fiesta palahuana, esta parte de la ceremonia que se llamaba Palahuana, consistía en beber pulque jóvenes de 9 y 10 años en particular. Y esto se hacía de esta manera. Esta fiesta consistía en que niños de 9 y 10 años se emborrachaban de pulque con muchachas jóvenes desnudas, ambos, los cuales se daban a beber unos a otros, y cuando ya estaban ebrios cometían toda clase de actos inmorales e impúdicos. ¿Cuál era la explicación de esta fiesta? Ellos decían que los dioses del pulque representaban la fuerza para producir cosechas abundantes, y que lo hicieran los jóvenes era un acto de rejuvenecimiento. Era la introducción a una nueva vida. A través de ello entonces se introducía a los jóvenes en el sexo desenfrenado y la bebida.
Ahora dígame cuál es el estado de nuestra ciudad y de nuestro estado de Morelos. Que es uno de los problemas más grandes ¿sabían que Morelos el año pasado fue identificado como el estado número 1 en alcoholismo en este país? ¿Sabían eso? El año pasado nos ganamos el tristemente célebre primer lugar en alcoholismo y drogadicción, pero mayormente de alcoholismo. El estado de Morelos es el estado que tiene la pena más fuerte para violaciones sexuales. No sé si ustedes sabían eso también. El estado de Morelos es el estado que tiene la pena más alta, son 28 años por violación de cualquier tipo, violación de niños, violación de mujeres, violación de niñas, violación de lo que sea. La pena en este estado son 28 años. No es igual en otros estados de la República. Tienen que preguntarse cuál es la razón. La razón es que en el estado de Morelos por mucho tiempo se dio el mayor número de violaciones a niños, a niñas, embarazos de gente muy joven y por supuesto sin casarse, abandonadas, madres solteras por montones. Y entonces las autoridades hacen ese tipo de cosas para tratar de frenar, tratar de poner temor a las personas de que si son sorprendidas, si son tomadas, si se les puede comprobar alguna cuestión de esta naturaleza, aplicarles una pena severa. ¿Qué era la intención? Detener este tipo de problemas dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro estado. Pero estamos hablando aquí del siglo XI, del siglo XII. Acuérdense que es la fecha aproximada de la fundación de este estado y de esta ciudad. Voy a volver a leerles el versículo inicial. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue. Muy bien, ¿por qué la situación de nuestra ciudad? ¿Por qué la situación del estado de Morelos? ¿Por qué? Porque hay un trasfondo espiritual. Hay un trasfondo espiritual. He titulado a esta enseñanza Recuperando la ciudad. ¿Cuál es la razón de que Dios planta una iglesia como la nuestra y otras más? No estoy diciendo que somos los únicos, lo digo continuamente. La palabra del Señor dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y estamos muy bien ubicados, no tenemos un orgullo vano ni un orgullo religioso. Mi intención es llevarle a usted, prepararle para la obra del ministerio. Pero para que eso ocurra, usted debe entender las cuestiones espirituales. Por lo tanto, tiene que levantarse en oración, tiene que levantarse en visión, sabiendo el trasfondo de esta ciudad, el trasfondo espiritual de esta ciudad, y de esa manera podamos plantar el reino de Dios y traer el reino de Dios a una ciudad que está profundamente necesitada del Señor. ¿Cuáles son las raíces de la maldad dentro de nuestra ciudad? El alcoholismo, la drogadicción, el sexo desenfrenado, el sexo desordenado, tantas cosas en ese sentido. Ahora, más adelante voy a dar más datos históricos de la ciudad, pero debo adelantar esta mañana que esta fiesta se realizaba en Tejalpa. Era el lugar donde se realizaba esta fiesta. A ver, levanten la mano los de Tejalpa. Muy bien.
Estoy viendo aquí algunos de este lado, aquí hay otros más de este lado, hasta allá tenemos otros más también. Entonces, debemos caminar sobre nuestra ciudad con autoridad y con visión, reclamar esta ciudad para Dios. Isaías capítulo 58 versículo 12. Isaías 58, 12. Esta es una palabra para nosotros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Hay alguien llamado a cumplir esta palabra esta mañana? Yo alcanzo a ver en lo que acabamos de mencionar un plan del diablo para matar la próxima generación. Desde los tiempos antiguos en esta ciudad, el plan del diablo consistía en introducir al pecado a los niños de 9 y 10 años, que es detener la próxima generación. Entonces ellos crecían con la mentalidad de que sexo desenfrenado y alcohol, vicio es normal. Es normal. Todavía hay pueblos aquí donde los padres enseñan a tomar a los hijos desde pequeñitos. Todavía existe la idea equivocada de voy a llevar a mi hijo a un prostíbulo para que se haga hombre. Todavía. Cuando no sabe que está abriendo una puerta de perversión a su vida. Y los tuyos, casa de Dios, eso significa territorio separado, territorio santo, territorio consagrado a Dios. Eso es lo que está en donde estamos parados ahora. Escuchen cómo el Señor habla a sus santos. Habla con Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde entraste es un lugar santo, es un territorio apartado, es un consagrado, es un territorio que ha sido escogido. Y eso es lo que hay aquí ahora. Ahora ustedes están aquí sentados en territorio santo, territorio consagrado a la gloria del Señor. Es un territorio que ha sido separado del mundo. Y aunque vivimos aquí, no pertenecemos al mundo. Así que necesitamos romper y necesitamos cancelar con todas estas obras de las tinieblas. A veces la vergüenza hace detener a alguien cuando hay un llamamiento. Pero también la vergüenza puede perderte eternamente. ¿Me escucharon? Por eso, y la vergüenza puede hacerte perder eternamente. Yo quiero llamar a los jóvenes que han tenido problemas, que han entrado en ese sincretismo entre la fe y el mundo, para que en este día, estando en territorio santo, consagren su vida al Señor Jesucristo, rompiendo con la atadura de herencia cultural. Si usted ya ha roto con eso, no tiene que pasar aquí al frente. Pero si usted no ha roto con eso, entonces yo quiero que vengan aquí jóvenes y señoritas que reconocen que necesitan ser desatados de esa herencia cultural. A lo mejor ni siquiera naciste aquí en esta ciudad, pero sabes que la influencia del Espíritu que opera en este territorio ha alcanzado tu vida y necesitas que Dios obre libertándote y cancelando esas maldiciones. Si hay alguien, venga aquí rápidamente ahora, vengan aquí al altar. Creemos que Dios va a obrar y va a romper esas ataduras y va a traer una vida nueva,
va a traer fe, va a traer esperanza. Y vamos a ver una nueva generación de jóvenes y de señoritas consagrados, libres por la gracia del Señor. Y yo quiero que los que se quedan en su lugar, por favor, oren al Señor. Oren al Señor. Porque mire que se necesita mucha valentía para pararse de su lugar y venir acá y exponerse como lo estamos haciendo. Se necesita mucha valentía. Se necesita ese llamado, se necesita ese toque del Espíritu Santo. Vengan aquí, jóvenes, cierren sus ojos, olvídense de los demás, levanten sus manos delante de Dios y clamen por liberación. Clamen que Dios rompa las ataduras. Clamen que Dios haga la obra en esta mañana. Clamen que la presencia maravillosa del Espíritu Santo rompa las ataduras de el sexo en fornicación y de la atadura de drogas y de alcohol, y ese incesante deseo irrefrenable por el mundo. Y hoy entren en comunión con el Señor, entren en comunión con el Espíritu Santo y permitan que el Espíritu Santo toque sus corazones, toque sus vidas, rompa las cadenas. Los que se quedan en su lugar están levantando sus manos para bendecir. Por favor, sean visionarios. A lo mejor son sus propios hijos que están aquí, y hoy es la oportunidad que Dios ha preparado para que su hijo, para que su hija sea libre, para que su hijo, para que su hija reciba un toque de Dios, y que la gracia del Señor venga sobre nosotros. Este lugar originalmente era un lugar de riqueza, era un lugar de belleza, era un lugar de descanso, y el diablo nos robó y nos metió ideas extrañas y raras a través de la cultura. Pero hoy el Señor va a obrar en el corazón. Rompan las ataduras, rompan las ataduras en el nombre de Jesucristo. Venimos en la autoridad del Señor Jesucristo para cancelar toda maldición. Cancelamos toda maldición generacional. Nos desatamos de los tlahuicas esta mañana. Nos desatamos de ese pasado y declaramos ahora que la influencia del mundo se rompe por el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Seguramente hay personas aquí que nunca han entregado su vida a Cristo Jesús. No solamente los jóvenes que pasaron aquí, pero seguramente hay algunos otros, a lo mejor, que vinieron por primera vez y que nunca han entregado su vida al Señor Jesucristo. Esta es una mañana para arrepentirse de sus pecados y para abrir su corazón al Señor. Por eso, si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús y quiere hacerlo en este momento, yo voy a guiarle en una oración de fe. Haga esta oración con todo su corazón y entregue su vida al Señor. Cierren sus ojos ahí en su lugar y entréguese al Señor. Haga esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra esta mañana. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo mi pecado delante de ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme,
Es el deseo en el corazón de tus hijos. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Fuerte. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Dígalo fuerte. Sana nuestra tierra. Oh, levante su clamor, dígalo. Sana nuestra tierra. Oh, una vez más. Sana nuestra tierra. Sánanos, Dios. Sana nuestra tierra con tu amor. Oh, Señor, sánanos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en nuestra ciudad? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en nuestra ciudad? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en nuestra ciudad? Oh, denle un aplauso fuerte al Rey en esta mañana. Aleluya. ¿Quieres el poder de tu vida cambiar? Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz. Es el camino y te dará poder para cambiar. NCC informa. Queremos darle la honra a Dios porque ha hecho la obra en mi hija. Entró con un cuadro hepático muy severo el día 28 de marzo, en donde los médicos nos dijeron que mi hija solamente tenía 48 horas de vida porque su hígado ya no le funcionaba. Los médicos nos trajeron prácticamente 8 días aquí en Cuernavaca, donde ellos esperaban que mi hija ya saliera finada. Mi esposa y yo clamamos mucho a Dios,
Le pedimos mucho a la iglesia que orara, porque nosotros sabíamos que la voluntad de Dios es la que se iba a hacer, no la de los médicos. Nosotros estábamos seguros completamente que Dios tenía un plan. La trasladaron a México. En México fue el mismo diagnóstico. Nos decían que mi hija, ellos no entendían por qué mi hija estaba consciente, estaba jugando, estaba corriendo, porque ella ya no traía el hígado completo. Ella ya estaba desahuciada. Le hicieron muchos estudios, hasta la fecha ahorita todavía no saben lo que tenía mi hija. Nosotros fuimos el lunes para que el médico nos diera el diagnóstico, y con lo que nos salieron es de que no nos podían ayudar en nada porque no tenían ellos el resultado. Lo que sí fue un hecho es de que el hígado ya estaba trabajando el 80% en mi hija, que mi hija ya estaba haciendo su vida normal. Ellos mismos clínicamente reconocieron que era un milagro, y yo les dije a ellos que lo que Dios empieza, lo termina. A nombre de mi esposa les damos las gracias por sus oraciones, y gloria a Dios. Esto fue NCC Informa. Siempre buenas noticias. Si tienes alguna petición de oración, llámanos. Visión, señal que transforma.